Listo. Ya se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Sí, doctora. Vamos acá. Entonces. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos hablando de todo esto, de los conceptos, definiciones básicas, los tipos de inmunidad, las características de las células de la respuesta inmune, así como las fases de la respuesta inmune. Y esta semana nos corresponde hablar de los órganos del sistema inmune, de los órganos primarios y de los órganos secundarios. Ahora, yo les pregunto, ¿por qué un paciente, que lo cual se le hace una esplenectomía, que es extirparle el vaso, hay que colocarle vacuna contra el neumococo cada 2 años? ¿Qué me dice? Doctora, disculpe. No sería porque, o sea, el vaso sería uno de los principales productores de células del sistema inmune, si no estoy mal. Entonces, como se le estirpa o se le saca este órgano, quedaría como indefenso de una u otra forma y entonces perdería inmunidad, de cierto modo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? ¿Qué dicen los otros? Por la deficiencia de los linfocitos foliculares B, si no estoy mal, no sé. Los Doctora, linfocitos. Ve que ese B le falta un numerito. B, marginales. Marginales. bueno, ya. Le falta un número. Linfocitos B, B2 marginales. marginales. B2. Marginales. Exactamente. ¿Qué función tienen esos linfocitos? ¿Qué dijimos en la clase pasada? Ellos producen anticuerpos, pero en el vaso. Producen anticuerpos en el vaso específicos contra este tipo de antígenos, ¿verdad? Bueno, entonces, sencillamente es por eso. Vamos a ver ahorita, cuando estudiamos la histología del vaso, dónde están localizados esos linfocitos. Ahora, ¿cuáles son los órganos de la respuesta inmune? Ustedes ya los conocen, díganme cuáles son. El ¿Cuáles timo. son? El vaso, el timo, La médula, médula ósea. Vaso, timo, médula ósea. timo, vasos linfáticos. Ajá. ¿Qué podríamos decir de el timo y la médula ósea? ¿Son órganos de qué tipo? Primarios. Son primarios porque en este caso ellos van a producir, ¿verdad? En ellos se van a producir y en ellos van a madurar los efectores de la respuesta inmune. Y el vaso, los nódulos linfoides, esos serían órganos ¿qué? Secundarios. Secundarios, porque en ellos ocurre la respuesta inmunológica. Entonces, tenemos órganos linfoides primarios, que son los órganos que van a tener la característica que en ellos ocurre la generación y la maduración de lo que se llama el repertorio de linfocitos, tanto de linfocitos B como de linfocitos T, y órganos linfoides secundarios, que son los sitios donde ocurre la respuesta inmune. Miremoslos todos acá. Tenemos primarios, timo, médula ósea, secundarios, el vaso, los nódulos linfoides, el sistema inmune de las mucosas, el sistema inmune de la piel, ¿verdad? Que van a formar nuestros órganos en total del sistema inmune. Primarios, los que producen y maduran; secundarios, donde ocurre esa respuesta. Recordemos además que esa médula ósea va a estar localizada en las diáfisis de los huesos largos y en huesos planos, como es el caso del esternón, como es el caso de las costillas, como es el caso de los huesos coxales, como es el caso de los huesos de la bóveda craneana, ¿verdad? Y que en esa médula ósea, además de estar las células madres pluripotenciales, esas que van a dar lugar a
todos los efectores sanguíneos, tanto los glóbulos rojos como las plaquetas, como los glóbulos blancos, que son los que nos interesan a nosotros en este curso de inmunología, va a ser también el sitio donde en el humano ocurre la maduración y selección del repertorio de linfocitos B. Recuerden que se le llaman linfocitos B porque en las aves ellos maduran en un sitio que se llama la bursa de Fabricio. Entonces, como maduran en la bursa, por eso se les puso linfocitos B. En el caso de los humanos, ellos maduran a nivel de, en este caso, la médula ósea, que de todas maneras, si pensamos por su nombre en inglés, pues nos serviría también la B. Pregunto, maduración, bueno, hasta ahí bien. Selección del repertorio, ¿qué se trata de seleccionar? ¿Qué escoge el sistema para, digamos, sacar a la circulación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué escoge el sistema? ¿Qué escoge el sistema? ¿Qué escogerá? Le voy a Doctora, hacer la misma pregunta. Ajá. o sea, ¿usted se refiere al que escoge de los linfocitos B, o sea, los mejores para poder mandarlos o? Ajá, los mejores. ¿Qué características tendrían esos mejores? ¿Qué deben tener para ser mejores? Si ustedes tienen una fábrica y tienen obreros trabajando, ¿cuáles serían los mejores? Los más Los rápidos. que ya tienen experiencia. Los más rápidos. Bueno, ahí experiencia no, porque aquí ellos salen, acuérdense que vírgenes, ellos salen sin experiencia. Ajá. Los que son más rápidos, bueno, Los que más rinden, doctora. los más fuertes, Exacto. los Que tengan más rinden. potencial. Y además hay una condición sine qua non. Ustedes necesitan que el empleado no les vaya a hacer qué cosa. Traición. Traición, que no se les vaya a torcer. Eso mismo, ¿verdad? Y eso mismo ustedes necesitan de sus linfocitos, que no se les vayan a torcer. Un linfocito cuando se tuerce, por decirlo de alguna manera, entre comillas, ¿qué sería lo que estaría haciendo cuando el linfocito hace lo que no tiene que hacer? Pues traicionando, ¿no? ¿Qué es lo que traicionando? Y en el caso de los linfocitos, Autoinmunidad. autoinmunidad. Es decir, nosotros no queremos en periferia linfocitos que destruyan los tejidos propios. Nosotros queremos en periferia linfocitos que destruyan antígenos extraños, ¿verdad? Entonces, aplica para la vida, aplica para el linfocito B. Fíjense que el linfocito B, y eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de regulación de la respuesta inmune, tiene la condición además que es típica solamente de él, que cuando él está madurando en médula y él expresa un receptor de células B que reconoce antígenos propios, a él se le da la posibilidad de editar ese receptor. ¿Qué significa editarlo? Cambiarlo, ¿verdad? Si él lo logra cambiar por uno que no reconozca el antígeno propio, pues sencillamente sigue su curso a periferia, pero si no lo logra, sencillamente muere por apoptosis, ¿verdad? En este caso, bueno, los linfocitos B autorreactivos son eliminados, ¿verdad? Porque yo no quiero esos linfocitos en periferia, yo no quiero esos linfocitos produciendo daño a mis tejidos propios. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Recordemos que además es en la región del hueso esponjoso donde se van a encontrar esas células madres pluripotenciales que pues son las que me van a formar todos estos efectores. Si revisamos lo que es la hematopoiesis, pues recuerden que además de estos dos, que no son los que nos interesan, se habla de un progenitor mieloide que me va a dar lugar a todas las células de lo que sería la respuesta innata y un progenitor linfoide común que me va a dar lugar a lo que son los linfocitos, tanto linfocitos T como linfocitos B. Ellos salen, estos ya entrenados de la médula, estos salen de la médula y van ¿a dónde? ¿Dónde se entrenan los linfocitos T? Por decirlo de alguna manera. En el timo. En el timo, ¿verdad? Los linfocitos T, recuerden que se les llama así porque precisamente su proceso de maduración ocurre a nivel del timo. Timo, que es un órgano bilobulado, ¿verdad? Que se encuentra en el mediastino anterior, que tiene la característica de que involuciona en la pubertad y
a los 40 años más o menos representa solo el 5 al 10% de la masa original. Timo que desde el punto de vista histológico, ustedes saben que se define una corteza y una médula. Una corteza que tiene una mayor cantidad de células, porque recuerden que ese proceso de maduración y ese proceso de selección va de corteza a médula. Se dice que puede ser que aquí hayan ingresado unos 50 millones de linfocitos y acá vaya quedando solamente 1 millón, que 49 millones de linfocitos hayan muerto en el intento porque sencillamente son linfocitos que no sirven, ¿verdad? No sirven, en el caso de los linfocitos podrían no servir por dos cosas. Uno, recordemos que el linfocito T, tanto el CD4 como el CD8, necesita que, ¿cómo reconoce el antígeno él? ¿Necesita que qué? Se los tienen que presentar. Se lo tienen que presentar. Y esa presentación son péptidos antigénicos unidos ¿a qué? ¿A qué moléculas? A las células presentadoras de antígenos, ¿no? Sí, las células presentadoras de antígenos, ¿a dónde unen los péptidos antigénicos para que los reconozcan los linfocitos T? ¿A qué moléculas? Ay, pero además ahí en la diapositiva lo está diciendo, de alguna manera. A las ¿A qué MHC. A las moléculas del MHC. Entonces, la primera condición es que mi linfocito T reconozca la molécula del MHC. Porque si no reconoce la molécula del MHC, no sirve. Y sencillamente se elimina. Entonces, hay un proceso de selección positiva donde se seleccionan todos los linfocitos T que reconocen el MHC propio, pero después hay un proceso de selección negativa. ¿Quiénes serán eliminados? ¿Qué linfocitos no me sirven? Los viejos, Que no doctora. reconocen. No, los viejos no, si estos son nuevos de paquete. Los que ya no reconocen. Los que, Los no, que no los que- reconocen el MHC. ya, esos no los seleccioné aquí. Estos no pasaron este proceso. ¿Y cuáles se eliminan después? ¿Cuáles serán eliminados después? Ya pasaron todos los que reconocen MHC propio. ¿Cuáles serán eliminados después? ¿Cuáles creen ustedes? Aquellos que reconocen antígenos propios. Se dice que a nivel del timo se da como una especie de representación, ¿verdad? De todos los antígenos, ¿verdad? Que están presentes en periferia. Y entonces esos antígenos propios, que son antígenos restringidos de tejido, son presentados a los linfocitos T. Si mi linfocito T reconoce un antígeno propio, un antígeno de tejido, pues sencillamente va a sufrir muerte por apoptosis, proceso de selección negativa, o en el mejor de los casos se transforma en una célula T regulatoria. En cambio, aquellos linfocitos T que no reconocen antígenos propios, pues salen a periferia como células T convencionales. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora. Tenemos entonces los órganos secundarios. Están los ganglios linfáticos o nódulos linfoides. Ustedes se los encuentran en la literatura con cualquiera de los dos nombres, dependiendo de cómo se haya hecho la traducción del inglés. Recordemos que esos ganglios linfáticos o nódulos linfoides están diseminados por toda la economía. Algunos son fácilmente palpables, como pueden ser los axilares, como pueden ser los cervicales, como pueden ser de pronto los popliteos o los inguinales, ¿verdad? Otros, como los que están, por ejemplo, a nivel de abdomen o a nivel de tórax, solamente yo puedo detectar que estén aumentados de tamaño a través de estudios de imágenes, como puede ser, por ejemplo, sobre todo la resonancia magnética nuclear es la que más me sirve en este caso cuando yo estoy haciendo un estudio de este tipo, estoy sospechando un linfoma en un paciente.
Esos ganglios linfáticos, recordemos que son como unos filtros, que son como unos coladores, ¿verdad? Por donde pasa la linfa que viene de los órganos de la economía, ¿verdad? Recuerden que cuando la sangre es filtrada a través de los órganos, hay una parte que regresa a través de los conductos linfáticos, pasa por esos nódulos linfoides para finalmente, a través de los conductos linfoides, formar lo que se conoce como el conducto torácico, que desemboca en la vena cava, que desemboca en la aurícula derecha, para de esta manera regresar a la circulación. Si lo miramos acá, lo que les decía es como un coladorcito, por la arteria van a llegar los linfocitos, que pueden ser vírgenes o pueden ser efectores de memoria, pues pueden ser de diferentes tipos. Yo puedo tener linfocitos de memoria acá ya, o pueden haber llegado linfocitos vírgenes. Esos linfocitos vírgenes se van a poner en contacto con el antígeno, ¿verdad? En este caso sería un linfocito T, ¿verdad? Porque me están presentando el antígeno. Y se van a activar, se van a transformar en célula efectora o célula de memoria y van a pasar a la circulación para migrar hacia el tejido donde está el antígeno y proceder a su eliminación. ¿Listo? Sí, doctora. Sí, doctora. Si hablamos de su histología, pues entonces recordemos que en este nódulo linfoide está esta zona de la corteza, ¿verdad? Que es una zona rica en linfocitos B, donde esos linfocitos B se van a organizar en estas estructuras que se llaman los folículos linfoides, y esos folículos linfoides, recordemos que pueden ser primarios o secundarios. Secundarios cuando tienen esta estructura que es el centro germinal, estos todos serían folículos linfoides secundarios, y primarios cuando no tienen centro germinal. En esta zona de la paracorteza, o esta zona de la paracorteza, como les dice acá, es la zona de linfocitos T. Acá encontramos linfocitos T, pero también encontramos células dendríticas que van a ser presentadoras de antígeno. Recordemos que acá, en la zona B, en la zona de los linfocitos B, que es la zona de la corteza, lo que voy a encontrar es otro tipo de célula folicular, pero otro tipo de célula dendrítica, pero que en este caso es la folicular, que es la que tiene la capacidad de capturar el antígeno y darle segunda señal al linfocito B. Y por último, tengo la médula o el seno medular. Aquí tengo macrófagos, tengo linfocitos, tengo células plasmáticas productoras de anticuerpos. Todos estos efectores que se han activado y que se comienzan a producir van a salir a la circulación para poder, en este caso, protegernos, ¿verdad?, de cualquier antígeno que haya llegado a nuestra economía. En el caso del vaso, ¿dónde se localiza el vaso? Pregunto, ¿dónde está el vaso? Anatómicamente hablando. En el flanco izquierdo. ¿Flanco? Yo creo que está un poquito más Izquierdo. para arriba. Izquierdo sí. ¿Pero qué cosa? ¿Cómo se llama? En el cuadrante superior. Cuadrante superior izquierdo. ¿Y cómo se llama el cuadrante Epigastro No. izquierdo. El epi está en la mitad. Hipocondrio. ¿Cómo se llama? Hipogástrico, ¿no? Hipocondrio. Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo. En el hipocondrio izquierdo está localizado el vaso. Recordemos que en este vaso se describe una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja son todos los vasos sanguíneos y las estructuras que tienen que ver con, por decirlo de alguna manera, la sangre. Y en la pulpa blanca tenemos entonces los efectores de la respuesta inmune. Como órgano que se respete, tiene su arteria y su vena, ¿verdad? Tenemos que ese vaso, ¿verdad?, va a tener la característica que a lo largo de esta arteriola central vamos a encontrar toda una zona rica en linfocitos T
que se denomina la vaina linfoide periarteriolar. Además, en estas estructuras vamos a encontrar las zonas ricas en linfocitos B, que también se llaman folículos linfoides, donde también hay folículos linfoides primarios cuando son zonas de células B que están en reposos, o secundarios cuando son zonas de células B que se han activado. Y tenemos esta que es la zona marginal. Acuérdense que en esta zona marginal es donde encontramos esos linfocitos B que van a producir los anticuerpos específicos para neumococo y meningococo. Y es por eso que un paciente que sufre una esplenectomía, ¿verdad?, que le extirpan su vaso, debe recibir vacuna cada 2 años para estos antígenos, para estos microorganismos. Y lo mismo aquellos pacientes que por enfermedades, en este caso, como por ejemplo la ciclemia, ellos sufren un tipo de, casi que se podría decir, de esplenectomía funcional, es decir, el vaso pues deja de funcionar eficientemente por la anemia hemolítica, y entonces en ellos también hay que tener esa precaución de que hay que vacunarlos periódicamente contra estos antígenos porque tienen una mayor probabilidad de enfermarse por ellos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, resumiendo un poquito lo que es nódulo linfoide y vaso, ¿verdad? Recordemos que a este nódulo linfoide pueden llegar mis células T o B vírgenes, ¿verdad? Que todos aquellos antígenos que han ingresado a nuestro cuerpo y que viajan vía linfoide, esto es importante, van a llegar a este nódulo linfoide, van a ser reconocidos por estos linfocitos se van a activar y van, en el caso de los T, a salir como células T activadas, efectores, y en el caso de los B ya comienzan a diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos que van a llegar al sitio, ¿verdad?, donde está la infección para poderla destruir. En el caso del vaso, ¿verdad?, es muy parecido, pero recordemos que en el vaso se va a dar la respuesta hacia todos los antígenos que llegan a través de la sangre. Una vez que los antígenos llegan al vaso y son reconocidos por los linfocitos T y B, pues sucede lo mismo, se activan los T, se activan los B se diferencian a células plasmáticas productoras de anticuerpos, o migran estos linfocitos T activados hacia el sitio donde está la infección para poderla eliminar. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, señora. Perfecto. Vamos a hablar entonces de lo que se denomina el tejido linfoide asociado a mucosas, o MALT por sus siglas en inglés. En el tejido linfoide asociado a mucosas vamos a tener linfocitos, vamos a tener macrófagos, vamos a tener toda una serie de células accesorias que están por debajo de la mucosa, ya sea formando acúmulos, como pasa con las placas de Peyer, como pasa con los folículos linfoides en el apéndice, como ocurre con las adenoides y con las amígdalas, o sencillamente dispersos en las vías respiratorias superiores y en los bronquios. Miren, acá tenemos lo que sería el tejido linfoide, ¿verdad?, asociado a mucosas del tracto gastrointestinal, en este caso el no organizado. Ahí encontramos, por ejemplo, células caliciformes que son capaces de producir moco. Recuerden que este moco puede atrapar los antígenos que llegan por esta vía y de esta manera, pues, que puedan ser eliminados. Tenemos además toda una serie de células epiteliales que pueden producir citocinas, en este caso citocinas que van a activar la respuesta inflamatoria. Unas células que se denominan células M, que son especialistas en captar los antígenos. Ellos captan los antígenos y los transportan hacia abajo para que entonces la célula dendrítica o el macrófago le pueda presentar el antígeno a mi linfocito T. Las células de Panet, que son las encargadas de producir defensinas. Las defensinas, recordemos que son unas sustancias que van a producir cambios eléctricos a nivel de la membrana de los microorganismos, y esto va a hacer que pues se rompa la membrana y sencillamente ellos sean. Además, hay una gran producción de inmunoglobulina A e inmunoglobulina M. Acuérdense que la inmunoglobulina A es la que predomina en mucosas.
Hay células presentadoras de antígeno, como las dendríticas, también el macrófago, pero recuerden que la dendrítica es la mejor, y hay linfocitos T. Linfocitos T del perfil T helper 17, que les cuento, son muy buenos en la eliminación de bacterias extracelulares y hongos, pero también hay T reguladores. ¿Por qué creen ustedes que habrán linfocitos T reguladores en el tracto gastrointestinal? Los oigo, los escucho. Doctora, por la cantidad de microorganismos que pasa por el tracto. La cantidad de microorganismos, ¿quién dice alguna otra cosa? ¿Quién dice algo más? ¿Por qué creen ustedes? Los escucho. ¿Qué hacemos nosotros todos los días, 2 o 3 veces al día? Defecar. Ir al baño. Comer. 3 veces al día. Bueno, váyanse para el gastroenterólogo porque lo de ustedes ya es una colitis ulcerativa. Ajá. ¿Qué hacen? Comer. Comer. ¿Verdad? Comer. ¿Se imaginan que cada 6 horas más o menos, no? Porque deja ver, a las 6 de la mañana, suponiendo que madruguen, no creo. Sí, como hasta las 12 del día y de nuevo como a las 6 o las 7 de la noche, cada vez que ustedes comieran, eso les produjera algún tipo de reacción de hipersensibilidad. Triste, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesitamos linfocitos T reguladores. Necesitamos linfocitos T reguladores para poder desayunar, almorzar y comer y que esto no se convierta en un suplicio, ¿verdad? Porque si desarrollamos reacciones de hipersensibilidad cada vez que comemos, pues entonces, por eso. Y es precisamente por eso mismo que la mayoría de las vacunas se aplican por vía intradérmica, subcutánea o intramuscular y no por vía oral, porque por vía oral estamos destinados más que todos a tolerar. El tracto gastrointestinal está diseñado para tolerar antígenos extraños y precisamente no reaccionar de manera exagerada a los antígenos que ingerimos con la dieta. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doctora. Sí, señora. Sí, señora. Miren acá lo que sería el tejido linfoide asociado a mucosas. Tengo, en este caso, estas son las microbiosidades intestinales, linfocitos intraepiteliales, linfocitos que ya están en lo que es la lámina propia, tanto linfocitos T como linfocitos B, células dendríticas, macrófagos, células plasmáticas, las células M, que acuérdense que son las encargadas de captar los antígenos y pasarlos hacia adentro. Tengo toda una serie de bacterias que en este caso en la luz intestinal podrían ser bacterias comensales o podrían ser patógenas. Si estamos hablando de fisiología, pues serían bacterias de la flora bacteriana normal. Y a nivel, por ejemplo, de la lámina propia, tengo también células plasmáticas que producen anticuerpos, sobre todo anticuerpos del tipo IgA, ¿verdad? Que son los que predominan a nivel de la mucosa. Entonces, ya hablando de otro tejido linfoide, que es del tracto respiratorio, vamos a pasar a ver qué tenemos en el tracto respiratorio y miren que se parece mucho. Tengo moco y tengo defensinas también y este es producido por las células epiteliales ciliadas. Como estoy hablando de cilios, entonces tengo también el movimiento ciliar, ¿verdad? Que va a permitir, junto con ese moco, la salida de toda una serie de microorganismos que llegan, en este caso, a través de la, en este caso, de la vía aérea. Tengo las proteínas surfactantes A y D, proteínas surfactantes que, entre otras funciones, van a actuar como opsoninas, en este caso, marcando estas bacterias para que puedan ser eliminadas posteriormente o fagocitadas por las células de la respuesta innata. Y a nivel de este tracto respiratorio también se produce fundamentalmente inmunoglobulina A,
De hecho, vamos a ver cuando veamos el tema de inmunodeficiencias que aquellos pacienticos que tienen un déficit selectivo de IgA van a tener un predominio de infecciones a nivel del tracto respiratorio y del tracto gastrointestinal, pero también se puede producir IgM y IgG. Acá está el sistema inmune de la piel. Recordemos que tenemos la barrera de queratinocitos, pero que acá en ese epidermis también tenemos las células de Langerhans, que se dice que es un tipo de célula dendrítica que puede captar el antígeno y migrar hacia los linfáticos regionales para presentárselo a los linfocitos T. Tenemos los linfocitos intraepiteliales, en este caso sobre todo del perfil TSD8, y ya a nivel de la dermis, pues encontramos pues linfocitos TCD4 positivos, encontramos macrófagos, células dendríticas dérmicas, mastocitos, células plasmáticas productoras de anticuerpos y toda una serie de efectores que son los que permiten que se genere la respuesta contra los antígenos que ingresan por esta vía. Resumiendo, tenemos dos tipos de órganos linfáticos generadores o primarios, que son la médula ósea y el timo. Médula ósea, que es la encargada de generar este precursor linfático común, el cual, que es B, madura ahí mismo, ¿verdad? Para dar lugar a los linfocitos B, que en este caso van a migrar a través de la sangre o la linfa, y después que se activan, estos son naïf, son vírgenes, cuando se activan se consideran maduros y ya van a, en este caso, desempeñar sus funciones en cualquiera de los órganos linfoides periféricos, en ganglio linfático, si el antígeno llegó por la linfa, en vasos, si el antígeno llegó por la sangre, o en el tejido linfoide mucoso o cutáneo, según la localización del antígeno. En el caso de los linfocitos T, recordemos que ellos maduran a nivel del timo, también van a la circulación, y en esa circulación, pues entonces ellos van a ir a los órganos efectores, los órganos donde ocurre la respuesta, ya sea ganglio linfático, ya sea vaso o ya sea tejido linfoide cutáneo o asociado a mucosas. Hasta aquí lo que yo les tenía de respuesta de órganos del sistema inmune. Cuéntenme